Listo. Muy bien. Entonces les voy a presentar la diapositiva. Ahora ya la tienen ustedes. Si desean o tienen la posibilidad de verla en su dispositivo, pues vayan conmigo de la mano, ¿verdad? Para, para poder ver. Ya la vamos a terminar entre hoy y mañana, primero Dios. La vamos a terminar y por eso es que necesito hacer esa conclusión mañana con ustedes, ¿verdad? De una vez. Y les voy a presentar entonces. Muy bien. Entonces, después de lo que vimos acerca de los bloqueos de la creatividad, lo que necesitamos es desbloquearnos, ¿cierto? Y la idea del desbloqueo es acerca de aplicar técnicas, ¿sí? De creatividad que logren reducir esa mala percepción que podamos tener o lo que no podemos lograr ver a la hora de resolver un problema, que al final considero yo que es lo más importante, ¿verdad? Resolver problemas a través de la creatividad, ¿sí? Entonces debemos romper, dice acá, con rutinas, ¿sí? Necesitamos experimentar nuevas formas de pensamiento que logren un fomento de ideas, ¿verdad? De generar ideas, digamos, que sería lo más importante. Entonces vamos a dejar de lado por lo menos la incertidumbre y cometer errores, ¿sí? Entonces, para poder ser creativos, vamos a necesitar de algunos elementos, ¿sí? Necesitamos tener fluidez para tener muchas ideas. Necesitamos ser originales, ¿verdad? Diferenciarnos. Necesitamos ser flexibles para nutrir nuestra mente con otros puntos de vista, ¿verdad? No podemos cerrarnos solo en nuestro pensamiento. Y por supuesto, innovación. Debemos saber con exactitud en qué momento tenemos que innovar nuestro bien o nuestro servicio, ¿sí? Em, Más que todo, dentro de nuestro ciclo de vida del producto, ¿verdad? Tener la certeza de en qué momento lograr esa innovación, ¿sí? Entonces, con estos elementos podemos ir rompiendo un poco con el tema de los bloqueos a nuestra creatividad, ¿verdad? Entonces, para eso existen técnicas, ¿sí? Tenemos esta técnica de brainstorming, de generar ideas sin límites. Entonces, lo que hace es estimular la creatividad. Esto lo hemos hecho nosotros en muchas ocasiones, considero yo. Em, a mí me cuesta mucho, les soy honesto, el tema de la comprensión, ¿sí? Yo soy un poco más práctico, me gusta un poquitito más los números, se me facilitan, ¿verdad? Quizá no he desarrollado un poco más la habilidad de la comprensión. Y me gusta leer, sin embargo, a mí me gusta leer. Pero para poder comprender bien, digamos, ese librito que les mandé, ya he intentado leerlo en 2 ocasiones para tener una mejor percepción. Entonces, a mí el tema de la comprensión, para poderlo hacer, eh, tengo que hacerlo detenidamente y sí, por lo menos hacerlo 2 o 3 veces, ¿verdad? Hay personas que no. Yo sé que ustedes son bien pilas y con una vez que lean un artículo, un librito pequeño,
la comprensión es al 100%, ¿sí? Yo esperaría tenerlo y por eso no dejo de leer. Me gusta mucho, eso me lo inculcaron mucho donde yo estudié antes de la universidad, entonces intento hacerlo siempre, ¿verdad? Porque he notado eso, ¿verdad? Una debilidad en el tema de mi comprensión. Entonces, cuando yo estudiaba, ¿sí? La carrera, al igual que ustedes, de administración de empresas, yo hacía mucho esto, ¿sí? Y más que todo, mapas conceptuales. Entonces, respecto a una cierta lectura, yo hacía mi mapa conceptual y generaba otras ideas, ¿verdad? A través de mis pensamientos. Y eso me ha ayudado a mí mucho resolver problemas de comprensión. Y de hecho, así lograba yo entender mucho de los cursos que son muy teóricos, ¿verdad? Y me ha ayudado bastante. Entonces, a pesar que el brainstorming se utiliza mucho en equipos de trabajo, digamos, o en grupo, yo lo utilizo mucho para mí, ¿verdad? De manera como muy personal. Entonces podemos ir adaptando este tipo de técnicas. Miren, jóvenes, aquí la idea es que nosotros no nos detengamos, ¿sí? Acuérdense que este mundo no se detiene. Y en matemáticas nos lo dicen, en física fundamental, ¿cierto? Cuando veíamos física fundamental o matemáticas, a nosotros un profesor nos decía, ¿sí? Si nosotros en algún momento de nuestra vida logramos detenernos al 100%. Y la respuesta era que no, ¿verdad? Porque el mundo sigue girando, sigue avanzando, ¿verdad? Y con eso el tiempo. Entonces eso no se detiene. No podemos quedarnos ni un solo segundo totalmente detenidos, ¿sí? Y este es el problema del por qué no debemos dejar de imaginar, ¿verdad? Era lo que les decía, unas empresas, ¿sí? Luchan por sus objetivos, luchan por sus metas. ¿Por qué? Porque tienen una visión y ellos sueñan con esa visión de cumplirla, ¿sí? Ustedes tienen que saber ya qué es visión, entonces no voy a entrar en detalle, pero necesitan cumplir esa visión. Y ese es el motor de nuestros objetivos y de nuestras metas. Si no tuviéramos una visión, no podríamos generar objetivos y metas, ¿verdad? Entonces usted, si quiere posicionarse en el mercado nacional de cierta manera, con base a esa visión es que genera usted sus objetivos, sus metas, sus estrategias, ¿cierto? Para lograr siempre estar posicionado. Y si ya lo hizo, lo que hay que hacer es que no nos quiten del banco, ¿verdad? Así de sencillo. Entonces, una vez estemos posicionados, tenemos que ser aún más alertas, porque nos puede alcanzar la competencia, ¿sí? Puede llegar a ser igual la competencia. Y nosotros necesitamos seguir diferenciándonos, ¿verdad? Muy bien. Algunas metáforas y analogías, ¿sí? Entonces, esto lo que dice es que despiertan la imaginación y ayudan a encontrar soluciones inesperadas, ¿verdad? Entonces, si nos vamos primero, ¿qué son metáforas, va ustedes? Yo sé que aquí ya nosotros tendríamos que entender este tipo de conceptos, ¿verdad? Y no es más que darle o nombrarle a ciertas cosas de una manera diferente, ¿sí? Entonces hablamos de la juventud, que son el futuro, ¿verdad? De nuestro planeta, ¿verdad? Por llamarlo de esa manera. Y pero le estamos nombrando así a la juventud, ¿verdad? Guatemala de la eterna primavera. ¿Por qué? Porque casi que pasamos en primavera todo el año, ¿cierto? Escasamente notamos un cambio en nuestras estaciones entre verano e invierno, que es lo que normalmente nosotros tenemos acá en Guatemala.
¿sí? Y las analogías, pues se describen a través de nuestros nombres, digamos, ¿sí? Ustedes se dirigen hacia Matitlán y por donde está McDonald's, ya terminando esa bajada hacia Matitlán, hay una gasolinera del lado izquierdo, ¿cierto? Antes ahí había un restaurante que le decían La Scioli. No sé si algunos de ustedes lograron escuchar en algún momento eso. Y es parte de esas analogías, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la hija del dueño um, se llamaba Eloísa, ¿sí? E intentó darle ese nombre a su restaurante. Ya no existe, por supuesto. Ahora está ahí McDonald's, si no estoy mal, ¿verdad? Entonces son de las cosas que nos ayudan, ¿sí? A mejorar esa creatividad a través de estas técnicas. Necesitamos tener una visualización creativa. Entonces necesitamos imaginar el éxito, dice, ¿verdad? No sé para ustedes qué será el éxito, realmente, ¿sí? Pero con esto por lo menos logramos anticipar un futuro. Entonces, si ustedes se dan cuenta acá, la palabra clave siempre va a ser una visión, ¿verdad? Mantener una visión de cómo queremos vernos, ¿sí? Necesitamos tener un pensamiento lateral. Esto corresponde a romper círculos, ¿sí? Círculos viciosos. Entonces, le podemos dar una mayor complejidad a las respuestas a nuestros problemas, digamos, ¿sí? Podemos lograr ver más allá, ¿verdad? Teniendo esos pensamientos, ¿sí? Laterales, encontrando soluciones a nuestros problemas. Algunas acciones para superar y desarrollar la creatividad, ¿verdad? Como les decía, unos pueden existir a nivel personal y otros a nivel organizacional, ¿sí? Entonces debemos generar acciones, ¿verdad? Para poder resolver los problemas. Solo con saber cuál es el problema y entenderlo, no hago absolutamente nada. Lo que tengo que hacer es accionar, tener una actitud positiva, ¿verdad? Educar a nuestra percepción, ¿sí? No podemos quedarnos solo con lo que estamos viendo en este momento. Nosotros lo hacemos incluso cuando visitamos a un doctor. Yo sé que les ha pasado a todos, al igual que a mí, pero a veces visitamos a un doctor, me curó, sí, pero en un 80%. Consideré yo que me iba a mandar a hacer algunos exámenes y no lo hizo. Entonces no me voy a quedar con esto, voy a buscar una segunda opinión, ¿verdad? Y la segunda opinión, pues resultó que me curó a un 95%. Me mandó a hacer los exámenes y yo con eso quedé mucho más satisfecho. Y nos ha pasado, ¿cierto? Nos ha pasado. Cambiamos esa percepción, ¿sí? De lo que vemos está bien o mal, ¿verdad? Yo cabal la noche me junté con mis papás porque he tenido algunas jornadas de trabajo ahorita meras intensas y ayer que no pude estar con ustedes, terminé de trabajar, vine acá, tenía algunas cositas que hacer también de trabajo, ¿verdad? Personales. Envié algunos correos, algunas cosas y me junté con mis papás a comer ahí en Pueblo Campero. Un cafecito, ¿verdad? Porque como ya es tarde, mi hija por el colegio, también tratamos de dormirnos un poco temprano y todo. Y eso me platicaban, me decía mi papá ayer, vos me dijo, mira, y con este tema de semilla, vos, que no sé qué, que tan complicado. Sí, hombre, le dije yo, la verdad que ahorita quizá es complicado y todo, pero lo bueno es que hay una coyuntura, ¿sí? Y mi percepción en lo personal
es que no sabemos qué va a suceder con Semilla, ¿verdad? O sea, puede que sea peor, pueda que sea mejor, puede que sigan con los mismos lineamientos, ¿sí? Y que por supuesto tengan algunas otras ideologías. Entonces ahí se metió mi mamá. Entonces me decía, sí, vos, me dijo, pero es que puchicas, el cuate quiere llevar el tema de la sexualidad a las escuelas y con los niños. Y pues sí, le digo, mamá, está bien, ¿verdad? Yo sé que estás preocupada, ¿ah? Por lo menos con nosotros ya no, nosotros ya estamos grandes y todo. Ella lo ve más que todo por mi hija. Pero le digo, mira, esa educación sexual la debe llevar desde casa. O sea, en el colegio, por supuesto, solo hay que tener cuidado qué información les están dando y a qué los están exponiendo. Pero entre más información tengan, mejor, le digo yo, porque entonces la nena puede crear su propia estructura de pensamiento en relación al tema de la sexualidad, le digo yo, ¿cierto? Porque esas bolas andan, ¿verdad? Entonces mi mamá, sí, es que el problema es que entonces ya no sé si ir a votar. Y le digo, mira, lo que tenemos que tener más cuidado antes de tener esos pensamientos es no dejarnos llevar por cosas babosadas, ¿verdad? Ustedes. Por eso es que les digo que yo no estoy interesado en ni Facebook, ni en TikTok, ni en todas esas redes sociales, ¿me entiendes? Porque muchas de las cosas que suceden ahí son falsas o mantienen ciertas inclinaciones, ¿sí? Entonces le digo que no cambie tu percepción, ¿sí? Si vos ya leíste, ya observaste, has escuchado las opiniones de él en las noticias o de manera personal en algún noticiero, en la prensa libre, él ha decidido de que ese tipo de cuestiones sexuales en Guatemala todavía no estamos capacitados para poderlas recibir de manera auténtica, ¿sí? Entonces tampoco creas todo lo que nos están invadiendo, ¿verdad? No sé dónde lo escuchaste, le dije yo, porque yo realmente nunca había escuchado eso de ese grupo. Pero no podemos dejar que, que nos limiten nuestra percepción de las cosas, ¿sí? Tenemos que seguir conociendo, tenemos que seguir leyendo, tenemos que seguir buscando, ¿sí? Para darle la mejor solución a los problemas. Acuérdense que todos estos temas ahorita que estamos viendo es para darle solución a los problemas, ¿sí? ¿Verdad? Para eso es todo lo que vamos a ver. Necesitamos lograr que la empresa en donde trabajamos, la empresa donde lideramos, ¿sí? O nuestra propia empresa, le favorezcan cada vez sus ventas, ya sea de bienes y de servicios, ¿sí? Por eso les decía que este tema de la conectividad a través de clases en línea o virtuales, ¿verdad? Como ustedes lo quieran ver o como lo perciban, la intención es en todo momento lograr vender nuestros productos y servicios, ¿sí? Y tenemos también ciertas acciones a nivel organizacional. Entonces debemos reconocer ciertos obstáculos, tomar siempre acciones para resolver los problemas, ¿sí? El cambio de actitud, yo lo veo, sí, no sé qué piensan ustedes, pero yo lo veo como nuestro clima organizacional, ¿verdad? El cambio de actitud con los mecanismos de estímulo. Entonces la cultura organizacional es una cosa bien impresionante, porque son los valores de nuestra empresa, ¿verdad? ¿Cómo es que queremos que las personas nos vean cuando llegan a visitarnos? ¿Verdad? Si nos tratamos con respeto, si decimos buenos días, buenas tardes, ¿sí?
si somos deseosos de ayudar a las demás personas, cómo es que las atraemos, qué competencias tenemos, ¿sí? Entonces son lineamientos de comportamiento. Y si se dan cuenta ustedes, eso es lo más difícil de poder concretar en una comunidad, en una organización, en un sindicato, en en una asociación, ¿sí? Es lo más difícil porque todos nosotros traemos un montón de educación de diferentes culturas, de herencias y otras muchas cosas, ¿me entiendes? Entonces, el clima organizacional es bien importante, ¿verdad? Es bien, bien importante. No sé a ustedes si les ha pasado, pero en algunos lugares uno se siente mejor que en otros, ¿cierto? Sí, las personas casi no se hablan, enojados, les brindan a uno los servicios, sí, nadie les dice nada, pareciera que no hay un liderazgo, ¿verdad? Y en otros no, uno se siente bien, lo atienden a uno bien como se lo merecen, son bastantes competentes, tienen conocimiento de los productos y servicios que nos están brindando, nos dan otras opciones, ¿cierto? Mire, bueno, usted no está interesado en esto, no tenga pena, fíjese que le tenemos esta alternativa. Sí, lo que no queremos es que usted no se vaya sin haber recibido algún beneficio de nuestro producto o servicio, ¿verdad? Y mire, si lo percibe de esa manera, yo puedo llamar a mi jefe inmediato, él nos puede explicar de qué manera nos puede ayudar, si le podemos bajar un punto en el porcentaje de interés para su crédito, ¿me entiende? Y eso es parte de esa cultura organizacional, ¿verdad? Y si tenemos una buena cultura organizacional, logramos entonces mejorar nuestros métodos, técnicas y estrategias, ¿sí? Y aplicarlas de la mejor manera para, perdón, la resolución de problemas, ¿verdad? Entonces, algunos métodos pueden ser los mapas mentales, ya los habíamos platicado, o mapas conceptuales, ¿sí? Que estimulan también esos pensamientos y acciones, ¿verdad? De creatividad. Este diagrama de Ishikawa dice que es un método en términos generales que plantea una visualización de causas y efectos. Entonces, es como hacer alguna cronología de lo que ha sucedido para ver de qué manera podemos resolver nosotros un problema. Entonces, lo que hacemos es recabar ciertos datos o registros. En operaciones uno le llaman datos históricos, ¿verdad? Para llevarlos a cabo y poder lograr un fin, ¿sí? Y por supuesto, analizar entonces la esencia, ¿verdad? De lo que nos llevó al descubrimiento de América, como lo dice acá, ¿verdad? Pero es como que tuviéramos un mapa también conceptual, si se dan cuenta. Solo que estamos comprendiendo nuestros datos históricos, ¿verdad? ¿Por qué es que se comportaron en cierto año de esa manera? ¿Por qué lo hicieron? ¿Sí? ¿Cuál era el propósito? ¿Sí? Ah, es que quería movilizarse de continente. Se estaba escaseando el agua, ¿verdad? Eh, las temperaturas en el desierto cada vez se intensificaban más, entonces estaban buscando otros panoramas, ¿sí? Hasta que llegaron al descubrimiento de América, ¿verdad? Conocieron la esencia. Entonces nosotros debemos conocer la esencia de ese problema, ¿sí? Tenemos que ir hacia atrás, a reconocer los errores y a adquirir esos datos históricos, ¿verdad? Esos datos históricos para lograr tener qué pronósticos. Ustedes que vieron ya pronósticos, ¿cierto? Entonces ustedes necesitaban esos datos históricos para poder generar pronósticos. Entonces, si ustedes venían incrementándose un 1% cada año en el incremento en ventas,
Ustedes querían lograr este año un 2% en lugar de 1 cada año. Pero para eso necesitábamos ver el dato histórico de nuestras ventas. Porque si todos los años nos proponíamos 1% de incremento de ventas, pero lográbamos un 2%, si me propongo un 2, la intención es que supere ese 2% y lleguemos a un 3, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces estamos conociendo la esencia de nuestro problema, ¿verdad? Por supuesto, vamos a tener algunas fases del método creativo, que es verificación, preparación, incubación e iluminación, ¿verdad? Esa es la manera en que debemos percibir nosotros estos métodos creativos, ¿sí? Tenemos que conocer el problema, prepararnos, ¿sí? Con nuestras ideas, con nuestros pensamientos, ¿sí? Con nuestras propuestas, con nuestros métodos, ¿sí? Tenemos que accionar, ¿verdad? Y resolver, ¿verdad? Entonces esto después va a ser de una manera de retroalimentación. Entonces la creatividad es una intención pura y la innovación va a ser una acción. Entonces aquí fíjense que hay algo bien importante porque la innovación, ¿sí? No puede existir sin la creatividad. Pero si lo vemos de manera opuesta, puede existir creatividad sin tener innovación, ¿verdad? Y eso nos sucede a muchos, y me incluyo a mí, ¿verdad? Que a veces tengo unos pensamientos muy positivos y digo, yo, miren, yo la verdad que quisiera hacer algo por mi vida en relación a este tema, digamos, ¿verdad? Es importante. Yo de veras, jóvenes, a veces me esfuerzo por ser el mejor papá, aquí donde me ven. Y yo pienso, ¿verdad? De qué manera a mí me pegaron cuando vivía con mis papás. Yo ahora quiero romper ese círculo, no quiero hacerlo, pero no quiero caer en educar a un hijo de papi y mami, donde se le dé todo con tal de no pegarle, ¿cierto? Bueno, entonces comencemos con los castigos, ¿verdad? Em, y la verdad me esfuerzo todos los días, porque cuando sea grande mi hija, no me tenga miedo, como a veces yo lo tengo con mi papá todavía, de la edad que tengo, y hay cosas que en mi casa por la ideología que se ha tenido, por el machismo con el que yo crecí, nunca pudimos expresar ciertas cosas y todavía a veces aún todavía no lo podemos hacer, ¿verdad? Entonces yo digo, no, hombre, yo no quiero que me perciba de esa manera mi hija, ¿me entiende? Entonces en algo tengo que cambiar. Entonces me esfuerzo mucho en eso, digamos, ¿verdad? Y me imagino cómo quisiera yo tener una relación con mi hija cuando ella ya esté más grande, cuando sea madura, cuando sea independiente, ¿verdad? Eso hablaba yo con mi esposa porque nosotros somos tres hermanos. Yo soy el más grande, hay otro hombre en medio y la última fue una mujer. Ya está grande, por supuesto, ¿verdad? Pero mis papás la sobreprotegen, ¿verdad? O sea, yo les he dicho, mira, aquí, que allá, no les gusta que trabaje. Y le digo a mi esposa que eso sí me gustaría a mí hacer con mi hija, ¿verdad? Que trabaje para que pueda disfrutar de la independencia. No porque yo no sé cómo vaya a estar más adelante, quizá yo no puedo darle dinero, lo que ella quiera, cosas materiales, pero necesita ella disfrutar de su independencia y eso lo logramos hacer trabajando, ¿verdad? Trabajando por nuestras propias metas, sufriendo nosotros para poder darle importancia, ¿sí? Lastimosamente a las cosas, porque al final eso es lo que sucede, ¿verdad? Que cuando uno trabaja, yo antes trabajaba solo por comprarme unos zapatos esos Sperry, solo para eso trabajaba, octubre, noviembre y diciembre, porque me pagaban bien poquito donde trabajaba, 50 quetzales a la semana, y solo para eso ahorraba.
pero yo sabía que mi papá no quería dármelo, no podía o no había, ¿sí? Entonces me gustaba ahí sí que trabajar, ¿verdad? Duramente, porque era de lunes a lunes el trabajo en la carnicería, pero sabía yo que iba a obtener esos mis zapatos Sperry, ¿no? Me fascinan y me encantan, pues, y luchaba por eso, ¿sí? Entonces le digo a mi esposa, mira, hay que intentar hacerlo. Aunque me salga más caro, ¿ah? Porque eso, por eso era el enojo de mi papá y es todavía el enojo de mi papá con mi hija. No, que mi papá le da carro a ella, le tiene carro a mi hermana y todo, pero me dice, no, es que si no, a mí me sale más caro que de gasolina o yo la tengo que estar llevando, pero le digo a mi esposa, no importa. Así no salga más caro, la intención es que ella lo haga, ¿verdad? Y saboree eso, ¿verdad? Porque eso es de saborearlo a ustedes. Cuando uno empieza a trabajar, pues chicas, es una cosa que cambia nuestra vida, ¿cierto? La independencia es diferente. Entonces, a lo que voy con todo lo que les conté, discúlpenme ustedes si a veces hago paréntesis de esa manera, pero es que yo me veo, ¿sí? Rompiendo esos esquemas, esas enseñanzas que ahora para mí considero yo que no son las más convenientes. Mis papás fueron los mejores papás para mí, son lo mejor para mí y ellos sabrán por qué me educaron de esta manera. Pero lo hicieron tan bien que lo que quiero ahora es cambiar, ¿sí? Esos aspectos que en mi vida generaron cambios muy drásticos, ¿verdad? Entonces es bastante importante. Yo quiero en este momento leerles, si fueran tan amables de escucharme. Tenemos poco tiempo, voy a leer un poquitito rápido lo que podamos leer, si no continuamos mañana. Un caso real, ¿sí? Un caso real de que sucedió en una organización en Argentina respecto a la creatividad, ¿sí? Cómo surgieron los problemas, qué métodos utilizaron, ¿verdad? Entonces, si me lo permiten, lo vamos a leer. Yo lo voy a leer, no vayan a tener pena. Solo déjenme, voy a guardar mi fotografía de asistencia. Bien. Y el ejemplo pequeño dice así, un señor que se llama Álvaro Rolón, cuando sean las 6:45 me avisan, ¿sí? Y no haya terminado yo con lo que quiero expresarles, me avisan. Así finalizamos la clase y continuamos mañana, no hay ningún problema. Entonces, este señor que se llama Álvaro Rolón es licenciado también en Administración de Empresas por la Universidad Católica Argentina y tiene una submaestría en Creatividad e Innovación en una universidad de Nueva York, ¿sí? Actualmente dice que se desempeña como profesor de creatividad, ¿sí? En una escuela de negocios de una universidad austral, ¿sí? Y es un socio activo, ¿verdad? De creatividad y gestión en la innovación. Y da algunas consultorías y todo, ¿verdad? Entonces dice que él expresó uno de los problemas que tuvo una organización donde trabajó y quiso compartirla para ver de qué manera lograron ellos resolver el problema. Entonces dice que este artículo es un conjunto de notas en las que se comparten casos reales, ¿verdad? De organizaciones líderes en el país argentino en la búsqueda para incrementar niveles de innovación. Entonces lo que hacen es animar a ustedes a despertar un gigante, dice acá la lectura, ¿sí? Entonces despiertan esa creatividad en la organización. Entonces, estas empresas buscaban, ¿sí? Incorporar nuevas tecnologías en materia de creatividad aplicada bajo tres objetivos fundamentales, ¿verdad? Desarrollar capacidades innovadoras en las personas y los equipos. Dos, incorporar sistemas de innovación sostenibles en el largo plazo.
Y 3, identificar oportunidades comerciales a partir de la aplicación de modelos y técnicas propuestas, ¿sí? Entonces, el caso que les voy a leer, ¿sí? Expresa algunas experiencias de esta compañía que es líder de consumo masivo, con foco en los mercados de alimentos y bebidas. Entonces dice que toda empresa a la hora de embarcarse en proyectos de innovación intenta responder una gran pregunta, ¿sí? Y es cómo dinamizar y rejuvenecer los ciclos de vida de algunas de sus categorías que estaban atravesando por una etapa de madurez. Entonces, dentro del ciclo de vida de un producto, se recuerdan que cuando uno alcanza la madurez, después inicia ¿qué? ¿Alguien me puede responder? No sé si es el declive, Eli. Exactamente, ¿verdad? Muchísimas gracias, Mari. ¿Sí? Entonces, inicia el declive. Entonces, a nosotros nos han enseñado a través de los cursos de administración y de mercadotecnia, más que todo, en que en ese momento de madurez es donde debemos de iniciar o activar nuestro departamento de diseño y desarrollo, ¿cierto? De investigación y desarrollo, para poder generar una nueva innovación, porque lo que nunca queremos es que nuestro producto, ¿sí? Decline, ¿verdad? Entonces, esta es la primera pregunta, si se dan cuenta. ¿Cómo dinamizar y rejuvenecer los ciclos de vida de alguna de las categorías que estaban atravesando por una etapa de madurez? Entonces dice que esta empresa había tomado un tiempo atrás la decisión de armar un comité de creatividad, el cual tendría la responsabilidad principal de trabajar en proyectos nuevos que respondieran a esa pregunta planteada. Entonces este comité estratégico de la compañía había tomado otra decisión, que el grupo de creatividad se tendría que nutrir de un pool de unas 20 personas de diversas áreas, ¿sí? Entonces es así que el primer paso que tomaron fue identificar y medir con la herramienta internacional de Script, sí, descrita en la nota anterior, los perfiles personales con los que cada una de las 20 personas se acercaban al proceso de innovación. ¿Esto qué quiere decir? De que cada persona tenía conocimientos diferentes y lo que iban a hacer era intentar de fusionarlos, ¿sí? A través de este comité de creatividad, ¿verdad? Entonces esa etapa dice que les permitió diagnosticar no solo preferencias naturales en cada fase del proceso de innovación, sino preferencias de grupo como un todo, ¿verdad? La unificación de esos pensamientos, que sería lo más importante, ¿verdad? Que sería lo más importante. Entonces este grupo dice que poseía una fuerte tendencia al uso de estrategias para clarificar e implementar, pero sí tenían falencias de preferencias para idear, ¿sí? Entonces el primer paso fue armar un entrenamiento ad hoc, se llama, que es como el puesto idóneo para la persona idónea, ¿verdad? Entonces acá yo les traje como que una definición de ad hoc que dice que está hecho especialmente para un fin determinado o pensado para una situación concreta, ¿verdad? Entonces ese fue el primer paso y tuvo énfasis en técnicas de ideación, ¿sí? De generar ideas, digamos. El segundo paso fue la sugerencia de rearmar el comité de creatividad con base a los perfiles de cada persona y así conformar un grupo más completo y diverso. Tercero, tomando en cuenta que este grupo se alimentaría de otros miembros de la compañía, se decidió que 20 personas del área diversas debían incorporar conocimientos mínimos para la aplicación del pensamiento creativo a los proyectos de la organización, por lo que un entrenamiento básico en habilidades creativas fue muy indispensable. Quiere decir que ese tercer paso fue una capacitación, ¿verdad? En creatividad. 4.
Este comité de creatividad debía estar sólido en todos los procesos, por lo que la conducción de la empresa decidió, sí, o sea, sus directivos, que este grupo debía formarse de manera profunda en procesos de innovación y liderazgo creativo. Las empresas de primer nivel de manera internacional como General Electric, 3M, Kodak, DuPont, IBM, Unilever, Philips, Ford, sí, y Walt Disney, entre otros, ¿verdad? Aquí nombran algunos otros. Ofrecen a sus empleados tres formas de entrenamiento en procesos de innovación. Uno, la adquisición de habilidades creativas básicas. Dos, el manejo exhaustivo de técnicas asociadas a todas las etapas del proceso creativo. Y tres, la capacidad de liderar grupos de trabajo en decisiones complejas que requieran creatividad, ¿sí? Entonces dice que estas tres fases implican un entrenamiento diferente, cada una de ellas alimentándose de la anterior, ¿verdad? O sea que tienen una línea de seguimiento, digamos, ¿verdad? Y por último, como paso número 5, una vez realizadas las tres fases de entrenamiento, el comité de creatividad debió comenzar a trabajar en proyectos concretos, procurando responder al primer gran desafío que involucraba las principales categorías: cómo rejuvenecer los ciclos de vida de alguna de las categorías que estaban atravesando por una etapa de madurez. Este trabajo implicó la detección de proyectos innovadores concretos, comprendiendo varios equipos de trabajo, todos coliderados por los integrantes del comité. Entonces dice que ahora nos van a exponer, ¿verdad? Brevemente, una sesión de trabajo real con el comité de creatividad de la organización. Entonces dice que incluso ponen la hora, son las 8:15 de la mañana. Un grupo de 7 personas con perfiles diferentes toman lugar. Cada integrante debía traer al menos un desafío que, relacionado con la primera gran pregunta, deseara resolver en forma creativa. Un ejemplo de aquello fue extender la marca X en otras categorías. Eso, esas ideas ya las tienen ustedes a través del curso de mercadotecnia, ¿sí? El primer paso de todo proceso creativo es poder prestar atención a lo que generalmente no vemos, ¿sí? O dicho de otra manera, poder preparar la mente para la ideación o la generación de ideas, o clarificar la problemática de manera, ¿sí? O a manera de identificar la o las preguntas adecuadas que tendremos que responder. Frente a la gran ansiedad, dice acá, de producir creatividad, la primera gran contradicción que el grupo tuvo que tener en cuenta fue: mientras más rápido querramos buenas ideas, más debemos detenernos en entender el problema adecuado, ¿verdad? Entonces, coloquialmente, a veces nosotros decimos, mi papá me lo dice mucho, 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 porque yo ando siempre corriendo de arriba para abajo, y me dice mi papá siempre: mira, lo que urge, hay que hacerlo despacio. Siempre me ha dicho lo mismo mi papá, ¿sí? Entonces eso me dice: mira, lo que urge, hay que hacerlo despacio. Y esta expresión es parecida, ¿verdad? Eso se me ocurrió ahorita, pero la expresión que dicen acá es: mientras más rápido querramos buenas ideas, más debemos detenernos en entender el problema adecuado, ¿sí? Entonces dice que detenerse significa transitar la etapa de clarificación, ¿verdad? De estar claro en la problemática, ¿sí? Entonces el grupo identificó una serie de desafíos, ¿sí? Sin ser pulidos, ni refinados, ni adecuadamente formulados. Entonces generó ideas. La etapa de clarificación significó para el grupo hacerse de información necesaria y relevante, preguntarse por lo desconocido y lo no, por lo conocido, perdón, y lo no conocido, por lo que sabían y no sabían, acudiendo a soportes racionales y también a sensaciones e impresiones intuitivas.
El proceso de clarificación implicó, a su vez, desacelerar el ritmo de pensamiento, mirar donde no miraban, ¿sí? La percepción que tenemos. Les decía, tenemos que ver más allá de nuestras narices, ¿sí? Buscar ángulos diferentes del mismo problema, ¿sí? Tener la capacidad de técnicas laterales, ¿sí? Lo acabamos de ver. Finalmente, dice acá, esta etapa procuró transformar los problemas en preguntas creativas. Entonces fueron las preguntas creativas las que condujeron al grupo a tener ideas creativas, ¿sí? Entonces, en esta primera etapa de clarificación fue un mapa de desafíos formulados en forma de preguntas, ¿sí? Entonces, nuevamente regresamos a un brainstorming o a un mapa mental, ¿sí? Las preguntas creativas son abiertas, invitan a la acción de múltiples alternativas, no intentan justificar, sino accionar. Y finalmente no contienen criterios, ¿verdad? Acuérdense que estábamos fusionando a 7 personas con diferentes conocimientos. Pero si cada uno de ellos le da un criterio diferente, no vamos a llegar a ningún Pereira, ¿sí? Entonces, no justifican, sino accionan. En el caso de esta empresa, ejemplos de preguntas creativas fueron: 1. ¿Cómo renovar el ciclo de vida de la marca X? ¿De qué maneras diferentes podríamos entrar en mercados adyacentes? ¿Qué nuevos usos podríamos encontrar para nuestras marcas maduras? ¿Cómo incrementar la participación en segmentos jóvenes? ¿Qué nuevos usos crear para marcas actuales? Y muchas otras preguntas. Contrariamente, ejemplos de preguntas no creativas fueron: ¿por qué sería importante renovar la marca? ¿Sí? Estábamos dando justificación. ¿Cómo saber si entrar o no a X mercados? ¿Qué nos impide extenderla? O sea, ya ahí tenemos pensamientos negativos, ¿cierto? Entonces, una vez seleccionadas las preguntas adecuadas, el grupo pasó a la etapa de generación de ideas. Es que aquí le llaman ideación. Entonces, a veces tal vez si no me escuchan bien, es una etapa de generación de ideas. Y fue en esta etapa en la que el fluir creativo adquirió su máxima potencia. Atacamos 3 preguntas claves, ¿sí? Atacaron, perdón. Él está hablando en primera persona en la lectura, perdónenme. Sí, atacaron 3 preguntas claves y luego de sucesivas generación de ideas, pasaron por el uso de más de 10 técnicas de creatividad aplicada. El grupo generó entre 500 y 600 ideas brutas aproximadamente, 8 horas de trabajo exhaustivo. ¿Sí? A las preguntas anteriormente respondidas le siguieron otras, lo que los llevó a continuar generando ideas. Trabajo que ocupó varios días. Luego, a esta fase de generación de ideas, se requirió el pasaje de las ideas por la fase de desarrollo, de manera de darles forma, ¿sí? Pulir y refinar las ideas brutas son soluciones implementables, ¿sí? Es importante notar que algunas áreas de trabajo y fases de proceso creativo han sido altamente valoradas por esta organización. La, el haber hecho un diagnóstico preciso y medible acerca de cómo el grupo en general y las personas en particular se acercan al proceso de innovación fue muy importante, ¿sí? Lo que les permitió no solo tomar conciencia de fortalezas y debilidades, sino también armar equipos de trabajo más eficaces y un comité de creatividad diverso y complemento en cuanto a sus acercamientos a la innovación. Esta fase de entrenamiento en habilidades creativas, procesos de innovación y liderazgo creativo permitieron incorporar en el comité de creatividad sistemas y procesos sostenibles en el tiempo, ¿sí? A largo plazo, por lo que la organización
¿sí? Cuenta ya con un equipo de líderes capaces de promover innovación y de generar resultados reales en el corto plazo en cualquier nivel y o área funcional de la empresa. No sé si ustedes han escuchado de las 9 S o de las 5 S o lo han visto en alguna empresa. ¿Alguno? No, yo no li- Ok. Diego dice las 5 S. Sí. Va, entonces, sin ir tan lejos, el ejemplo más claro que he visto yo acá en alguna empresa de las que yo frecuento es el Banco Industrial, ¿verdad? Entonces, si ustedes van al área de servicio al cliente del Banco Industrial, en la central, que es cuando uno entra a la central, digamos, en esos edificios gemelos del lado derecho, sube unas graditas uno, entra ahí, todos los escritorios, computadoras, teclados, mouse, monitores, archivos, todos tienen su nombre. O sea, de hecho, donde está el mouse, dice mouse, aquí abajo del teclado dice teclado, monitor, archivador uno, ¿sí? Es una forma de trabajar las 5 S, ¿verdad? Y las 9 S se complementan, perdón, con una rutina que despierta en ustedes, ¿sí? Un pensamiento de pertenencia, ¿verdad? Entonces ustedes ya lo hacen de manera automática. Necesitan tener siempre limpio su escritorio, colocar su lonchera donde debe de ser, los papeles donde debe de ser, ¿sí? A manera de que la intención de las 5 S es que cualquier persona que llegue a ese sitio, a ese escritorio, ¿sí? Se pueda identificar qué es el monitor, qué es el archivo, dónde está el mouse, dónde está el teclado, ¿sí? Me explico. Pero empiezan a generar una cultura, ¿sí? De tener ordenado el escritorio, de tener identificados todos y cada uno de, de los utensilios que se necesitan para llevar a cabo la actividad de servicio al cliente, en este caso, digamos, ¿verdad? Entonces yo en esa entidad sí lo he percibido, ¿sí? Y entonces la lectura nos indica lo mismo, ¿verdad? Que tienen procesos sostenibles en el tiempo. Más adelante ustedes van a ver un poco de seguridad e higiene organizacional y también hay un comité SOL, ¿verdad? Que se puede crear en las empresas. No sé si alguno de ustedes ha tenido también experiencia con eso. Yo sé que algunos trabajan en empresas grandes, pero yo sé que sí, y tienen comité SOL, digamos, ¿verdad? Entonces ellos manejan temas de seguridad, de vez en cuando hacen simulaciones de temblores, ¿verdad? Todo tiene diseño para dónde tener rutas de evacuación. En casos especiales de emergencia hay ciertos puntos de reunión, entonces no sé si han visto esos como cuadros grandes así, dibujados en a veces como en canchas deportivas o en parqueos, porque se sabe que ahí es donde se va a concentrar un grupo grande de personas a la hora de cualquier emergencia, o sea, lo hacen una rutina, ¿verdad? A eso se refiere, que lo hacen una rutina. Entonces, la fase de clarificación permitió descubrir no solo nuevas preguntas, sino poder reformular las preguntas anteriores. Es decir, de esta etapa, la de pisar la pelota que los otorgó nuevas miradas, nuevos ángulos desde los cuales mirar el problema inicial, fue altamente valioso para la empresa entrar en una sesión con un desafío e irse con más de 30 preguntas creativas, todas apuntando a la gran oportunidad inicial. El planteo es siempre el mismo. Nunca debemos tomar el problema como dado, ni hablar de problemas aislados, sino de mapas de preguntas creativas, ¿verdad? La cantidad de ideas generadas fue algo más que valorado.
el haber estructurado espacios concretos para generar entre 500 y 600 ideas por jornada de 8 horas de trabajo, con un porcentaje de ideas novedosas de entre el 10 y el 5 y el 10%, representó, sin duda alguna, un alto valor, ¿verdad? El resultado final, luego de pasar por un proceso de innovación como este, es el de un banco de cientos de ideas en bruto para su gestión posterior en los procesos corrientes de la empresa. Algunas decenas de ideas listas para su desarrollo y una selección final de entre 3 y 10 proyectos desarrollados que serán sometidos a un análisis de factibilidad y puesta en marcha dentro del primer año. Adicionalmente, y quizá lo más importante, la existencia de un grupo importante de líderes dentro de la organización que cuenta en su haber con tecnología internacional de creatividad aplicada en forma de herramientas, técnicas y procesos, lo que ayuda no solo en el corto plazo, sino también en los días y meses por venir, ¿verdad? Yo hoy les quería dejar esto. Me impresionó por ahí la lectura. Considero yo que tocan los temas esenciales que hemos venido viendo en nuestra unidad de creatividad, ¿verdad? Aquí ya se meten un poco con la innovación. Innovación es la continuidad de la creatividad vista en bienes y servicios, ¿verdad? Entonces, yo les quería dejar eso el día de hoy. No sé si ustedes actualmente tienen alguna pregunta. No, licenciado, de parte mía, no. Muy amable. Excelente. Sí, eso también es bueno, ¿verdad? Porque de alguna manera logré llegar el mensaje como era. Entonces, si se dan cuenta, lo que tenemos que hacer es llevarlo a nuestras organizaciones, ¿verdad? Hay empresas muy grandes, ¿verdad? Que ya trabajan en esto, ¿sí? Ya trabajan en esto. Ahorita que vamos a innovación, es bien cortito lo que tenemos que ver. Mañana lo vamos a poder ver. Y hay unos ejemplos muy lindos. De hecho, hay cosas que nos van a suceder ahorita en el corto plazo, ya en unos días van a estar vigentes algunos acuerdos con un tema de innovación. Yo sé que ya muchos lo sabemos, pero lo quiero tocar hasta el día de mañana, ¿verdad? Entonces, con esto nos podemos dar una idea de cómo generar creatividad. Y eso es lo importante, ¿va ustedes? Que no dejemos de hacerlo, ¿sí? Yo percibo eso en mi vida personal, creo que con algunos ejemplos que he dado, eh, aunque sea personales, ¿verdad? Como les digo, yo soy bastante reservado, tímido, lo que ustedes quieran, pero no suceden. Y es que eso, yo quiero que nosotros aprendamos de la administración de operaciones más que vernos como aquellos gerentes impresionantes de empresas impresionantes teniendo nuestras reuniones gerenciales y directivas. Miren, tenemos que empezar por lo simple, porque lo simple inicia a transformar, ¿sí? Cuando tengamos esos nuevos retos, pues que vengan. Nosotros ya no transformamos nuestra vida personal, nuestro lugar de trabajo. Por eso les decía que es importante, ¿sí? Aunque les decía que aunque se escuche egoísta, iniciar por barrer nuestra banqueta, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí comienzan las cosas pequeñas, pero importantes, ¿verdad? Dios lo dice en la Biblia, ¿cierto? Si me eres fiel en lo poco, ¿sí? Yo sé que vas a ser fiel en lo mucho. Entonces, iniciemos acá con lo mínimo, ¿sí? Con nuestra vida cotidiana, cambiando cosas pequeñas, ¿sí? Cuando vean ustedes las 5 S, van a tener que hacer un ejercicio de manera así personal en casa, ¿sí? De tener, no sé, arreglado un closet, un gabinete de cocina, ¿sí? Colocarle nombre a cada una de las gavetas
de su cocina, ¿sí? O de su closet, ¿me entienden? Ese es el primer ejercicio que debemos hacer, desechar lo que no sirve, ¿sí? Y dentro de lo que no sirve hay cosas que podemos reutilizar y hay otras cosas que debemos desechar, ¿me entiende? Así tenemos que comenzar, jóvenes, en lo simple, porque lo que queremos es transformar nuestra vida ahorita. Ya cuando cuando tengamos retos, sí, de compañías grandes a la que le tenemos que resolver sus problemas, pues ya nosotros vamos a saber cómo hacerlo. Sí, yo pienso que, bueno, eso es lo que siempre he creído en mi mente, que debemos comenzar con lo simple, sí, para podernos transformar nosotros primero. Entonces vamos a empezar a madurar nuestras ideas, nuestras estrategias. Sí, porque en lo pequeño no nos va a doler tanto cometer errores. A eso es lo que quiero llegar, ¿verdad? Eso es lo que me he imaginado yo siempre, ¿sí? Acá es bueno cometerlos, porque entonces vamos cambiando de estrategia, vamos cambiando de método. Si no nos sirvió, ¿por qué? No, hombre, es que aquí solo hay ingenieros y ellos son tercos, ellos no van a cambiar de la perspectiva. No, es que aquí solo hay auditores y ellos son tercos también. Ahorita va a jugar el River contra Talleres, ¿no? Ustedes quedaron campeones la semana pasada, no sé si vieron el partido. Miren, yo estaba abrumado con tanto trabajo y aunque sea por el teléfono lo vi. Yo pago esa plataforma, ese streaming de Star Plus y tiene esa liga profesional. Me fascina ver a mí el fútbol argentino. Disculpe. Entonces, debemos de empezar a construir esas pequeñas cosas que nos motiven a realizar cambios importantes en nuestra vida, en nuestro espacio de trabajo. Sí, mejorar las relaciones y comunicaciones con nuestros otros compañeros de trabajo, porque al final en algún momento vamos a conformar equipos. Sí, debemos aceptar los retos de nuevos proyectos. Eso es bien importante. No debemos de tener miedo al cambio. Sí, y cuando nos den un reto, hagámoslo. Miren, por muy sencillo que sea, no importa, ¿verdad? Porque vamos a ir aprendiendo. La administración de operaciones de eso requiere de mucha práctica, ¿sí? Cualquier cosa de eso requiere, ¿me entienden? Aprender a manejar, a escribir, a leer. Lo hacemos y lo hacemos todos los días, pero si lo dejamos de hacer, no vamos a aprender, ¿verdad? Entonces necesitamos hacerlo todos los días, aceptar esos nuevos retos, esos nuevos proyectos. Las empresas están cambiando y lo que están haciendo es dándonos un poco de independencia a través de proyectos nuevos. Entonces acéptenlos, nos va a ayudar mucho. Y yo sé que algunas herramientas de las que vamos a ver en este curso les va a servir para toda la vida y más en las cosas esenciales. Yo pienso que de eso es, yo no sé, lo defino de esa manera siempre, porque nosotros vivimos cosas simples todos los días, no siempre tenemos esos problemas exorbitantes que hacemos si no vendemos en la India. No son mentiras eso, ¿sí? Nos pasan cosas más cotidianas, más fáciles, y si tenemos estas herramientas, lo que sí va a suceder es que las vamos a resolver con mayor facilidad, porque también les he de decir a ustedes que nosotros estamos hechos para cosas grandes, ¿verdad? Para eso estamos estudiando, ¿verdad? Entonces, espero haberles dejado un poquito más de conocimiento con esta lectura, ¿verdad? Observé que define muy bien el tema de la creatividad, ¿verdad? Eso era lo que quería llegar con ustedes. Y eso es todo por hoy.